Nos diferencia. Una de las cosas que nos diferencian son estas 5 solas. Esas son las bases y deben de ser las bases, como ha dicho Tony, de nuestro cristianismo. Porque si no, solamente habremos cambiado de religión. No habremos entendido la esencia del cristianismo. Antes éramos católicos, ahora somos evangélicos. Pero no habrá cambio hasta que no entendemos realmente qué sucedió, cuál fue el efecto de estas personas. De eso, como ha dicho Tony, no solamente fue Lutero. Lutero fue, digamos, el más nombrado, el que dio el do de pecho, se podría decir. Yo os invito a que veáis la película. Hay una película de él que está muy interesante, en el que vemos pues que también era un hombre sujeto, un hombre que luchaba con sus cosas, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios lo usó para hacer una reforma. Y ahí me impacta una frase que hay en esa película. Me impacta muchísimo porque había creo que eran 2 cardenales importantes hablando, y ellos dijeron, está hablando uno al otro y dice: buscábamos una reforma y no la quisimos aceptar y obtuvimos esto. La Iglesia Católica buscaba una reforma, pero no quisieron aceptar lo que Lutero estaba diciendo, porque claro, iba en contra de el sustento económico. Vendían la salvación, vendían las indulgencias, es decir, tú pagabas y comprabas la salvación de tus hijos, de tus nietos, ¿verdad? Vendían todas estas cosas. Entonces, claro, cuando llega Lutero y dice que todo es por gracia, que no se puede comprar nada, que todo depende de la decisión que tú tomes ante Dios, ante el Rey de Reyes, pues él se empezó a caer el kiosquito. Y claro, pues no interesaba lo que Lutero decía, ¿no? Y por eso lo tacharon de revolucionario y los comulgaron y lo echaron fuera, cuando realmente si hubieran sido o hubieran aceptado esa reforma, quizá otra cosa hubiera sucedido. Amén. Así que gracias a Dios por estas personas que fueron capaces de dar, muchos de ellos, su vida. Y yo en esta mañana quiero hablarte perfectamente sobre eso, sobre la gracia. Y a mí me gustaría que brevemente pudiéramos meditar sobre una parábola de Jesús y pudiéramos entender verdaderamente, cuando tú le dices a alguien: todo es por gracia, ¿verdad? La gracia de Dios me cubre, la gracia de Dios me sustenta, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿qué estás diciendo? A veces cuando hablamos de la palabra gracia, la utilizamos como una especie de amuleto, por decirlo de alguna manera, que nos permite vivir como queramos. Es decir, bueno, la gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios es ilimitada, no importa, tú puedes vivir como quieras, pero la gracia de Dios te cubre, ¿verdad? Y a veces caemos en el error que decía Pablo, o sea, ¿qué hacemos? Abundamos en el pecado para que sobreabunde la gracia. Y hacemos un mal uso de la palabra gracia. Verdaderamente, cuando tú y yo entendemos lo que es la gracia de Dios, esa gracia va a ser el freno que te va a impedir pecar en contra de Dios. Cuando tú entiendes verdaderamente qué es lo que tú merecías y qué es lo que estás teniendo, eso es lo que hace y lo que te impide. O sea, la gracia, lejos de ser, ¿cómo se dice esto?, un salvoconducto para hacer lo que te dé la gana, debe de ser aquello que produzca temor de Dios en tu corazón y en mi corazón. Entender lo que Dios hizo por ti y por mí. Entender la realidad y entender que verdaderamente no merecíamos nada, no teníamos derecho a nada, y hubo alguien que condonó nuestros pecados, que salvó nuestras vidas, y como dice la Biblia, pasamos de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. Y me gustaría hablarlo o enfocarlo en una parábola que a mí me impacta mucho. Yo desde que la escuché, es algo que ha estado rondando en mi vida. Y déjame empezar. Mira, los niños son expertos en la justicia. Son expertos, yo te lo voy a explicar. Tú, ahora, sobre todo cuando les afecta a ellos, tú tienes una bola de niños, ¿vale? 7, 8 allá en la escuela dominical, y entras y le das una piruleta solo a uno. Solo a uno. De los 10 a uno le dices: toma, y le das una piruleta. Mira, antes de que tan siquiera te la coja, otros están diciendo: ¿por qué a él? ¿Por qué a mí? Y yo: no es justo, no es justo. Nosotros también. Son expertos. Los niños son tremendos, ¿vale? Hay un juguete, nadie le hace caso, lo coge uno, todos quieren el mismo juguete. Son expertos en reclamar la justicia. Seguramente cuando vamos creciendo, ¿no?, deberíamos de dejar estas cosas atrás, ¿o no? ¿Es verdad o no? ¿O no? Ojalá si fuera, ¿verdad? A veces no dejamos del todo estas cosas atrás.
Es muy bueno luchar por la justicia, sobre todo cuando es para otros. Es muy loable luchar por la justicia, pero cuando esa justicia no es solamente para ti, es también para los demás. Pero si estamos muy enfocados, mira, si tú te enfocas mucho en conseguir todo lo que mereces, puedes alejarte de los propósitos de Dios que Él tiene para ti. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Porque te conformas con lo bueno y dejas de buscar lo mejor de Dios para ti. Dices, ya estoy bien, ya estoy contento, ya lo tengo más o menos mi lista de deseos. Hay gente que hace una lista de cosas que tiene que hacer antes de morir. Y se ponen ahí, ¿no? Pues no sé qué. Yo también tengo listas, pero me moriré y muchas cosas no las habré hecho. Pero hago eso, ¿no? Quise bucear y fui a bucear. Ahora lo próximo es tirarme en paracaídas cuando me operen de la pierna, a ver si, ¿no? La Reme ya me está tentando en volar en un parapente de esos, ¿no? Entonces yo esas cosas las tengo ahí anotadas. Ya rompí la barrera con el agua, así que ahora me voy a lanzar a todas esas cosas y una de dos, o me arreglo la pierna o me la destrozo para siempre, ¿no? Pero hay gente que tiene una lista: viajar a las Bahamas, ir al Caribe, subir al Machu Picchu, yo qué sé, ¿no? Y tienes un montón de listas y te enfocas en hacer esas cosas, que no están mal, pero realmente pierdes de vista lo que tienes que hacer. Realmente pierdes de vista el día a día, lo que estás haciendo cada día. ¿Y sabes qué? Jesús nos enseña una lección en una parábola que parece algo extraña. En realidad, cuando tú has leído todas las parábolas de Jesús en la Biblia, ¿o no? ¿Las has leído? ¿Sí o no? ¿Cuántas has leído? A ver, vamos a hacer un examen. A ver, ¿qué habéis leído? La de buen samaritano y la de hijo pródigo, ¿no? La más famosa, ¿no? La de la perla, la del sembrador, ¿verdad? Cada vez que Jesús habla una parábola, yo me imagino que la gente que las escuchaba se quedaría un poco, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, ¿qué me quiere decir? ¿No? Tú lees algunas parábolas y te quedas alucinado, ¿no? Dices, qué cosas más extrañas. Por ejemplo, la historia del buen samaritano va en contra de todas las expectativas raciales de sus compatriotas, va en contra de cualquier expectativa de los judíos. Un samaritano no podía tocar a un judío. Va en contra radicalmente de todo lo que se había enseñado. La parábola del hijo pródigo destruye todo el estatus social de su tiempo. Cada vez que Jesús enseñaba a través de parábolas, estaba destrozando muchos, por no decirte casi todas, las maneras de pensar que había en ese tiempo. Por eso él utilizaba la parábola, utilizaba la historia para luego decirle, mira, ¿sabéis cuál? Esta es la moraleja. Esto es lo que hay que aprender. Muchas veces Jesús nos incomoda con sus parábolas para enseñarnos que él piensa de una manera muy diferente a como nosotros pensamos. Mira, lo que es lógico para ti, casi siempre es ilógico para Dios. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Jesús dice, ayúdale a llevarlo una... No, la ley decía, nosotros decíamos, bueno, yo voy a ayudar a llevar la bolsa una milla. Y llega Jesús y dice, 2. ¿No? Dice, a ver, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y aquello dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tu fuerza y con toda tu mente. Y ya Jesús dice, y al prójimo como a ti mismo. Jesús siempre, por eso me encanta Jesús, porque Jesús siempre va más allá de la ley. Por ahí es donde empieza la gracia, donde acaba la ley, empieza la gracia. Y Él siempre va más allá de la ley. Oísteis que os fue dicho ojo por ojo, mas yo os digo. Y cuando Jesús dice, mas yo os digo, hay que parar las orejas, abrir los ojos, coger el fosfi. Porque cuando Él dice, mas yo os digo, es algo súper importante. Está acerca de dar una revelación acerca de la palabra y acerca de lo que se estaba enseñando, tremenda. Y tenemos que decidir si vamos a insistir en ver las cosas como nosotros las vemos, bajo nuestra lógica o bajo la lógica de Dios. La historia que voy a compartirte hoy es una historia de gracia, en su máxima expresión, y de la gracia más extraña que tú y yo nos podamos imaginar. Dice la Biblia, luego lo leeremos para que veáis que está en la Biblia, pues ya que me ha dicho Tony, todo lo que digamos tiene que estar en la Biblia. Hay veces que decimos cosas muy bonitas, pero no están en la Biblia.
Entonces son bonitas, pero no están en la Biblia, por lo tanto, pues no debemos de hacerle demasiado caso. Todo debemos de llevarlo a la Escritura. Todo lo que tú y yo digamos debe de ser y debe de estar respaldado por la palabra de Dios. Amén. Eso es algo importante. Si nosotros aprendemos a ceñir cada cosa a la palabra de Dios, nos evitaremos muchos problemas, muchos desengaños y muchos dolores de cabeza. Cuando escuches algo, lo llevas a la palabra de Dios. Si alguien te dice algo que va en contra de la palabra de Dios, mi consejo es que no te lo creas. Escucha lo que puede ser respaldado por la Biblia. Aquello que no está respaldado por la palabra de Dios son palabras de hombre, son bendiciones humanas que son muy bonitas, son palabras de motivación, genial, pero no es palabra de Dios. Y es algo que debemos de aprender a filtrar. Dice que el dueño de una hacienda salió a buscar trabajadores para su viña. Prometió pagarles el precio normal para un día de trabajo. Y les hizo, se los llevó a la viña. Después de 2 horas, él volvió al pueblo y encontró a otra gente que estaba allí en el lugar y se la volvió a llevar, esperando a ver si alguien los contrataba. Más tarde, volvió al mediodía y nuevamente a las 3 de la tarde, y cada vez encontraba gente que no tenía trabajo, que estaba allí esperando. Cada vez los invitó a trabajar y prometió pagarles lo justo. Pero hay una última vez. A las 5 de la tarde vuelve a salir y encuentran a un grupo de hombres en ese lugar. Imagínate, desde la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Vale? Los mismos hombres en el mismo lugar. Y llega este hombre y les dice: oye, ¿y qué hacéis aquí? ¿Por qué no habéis ido a trabajar? Y ellos dicen: porque nadie nos ha contratado. ¿No somos unos vagos? El vago a las 12 hubiera dicho: oh, ya no me han llamado, ya no viene ningún patrón, me voy a mi casa y mañana será otro día. Qué suerte he tenido, hoy tampoco trabajo, Hay algunos que los llaman a trabajar y iba a contar un chiste, pero me voy a callar. A veces que hay algunos que dicen que si el trabajo es salud, viva la enfermedad. Tienes ganas de trabajar, siéntate y dejarás que se te pase. No te vayas a ansiar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que estos hombres hablan de perseverancia. Habían estado todo el día esperando. Y cuando les preguntan: ¿pero qué haces aquí? Es que nadie me ha contratado. Nadie. Por eso estamos sin trabajo. Les dijo que fueran a trabajar a su viñedo. Pero es importante, porque a estos, si lees bien la historia, no les promete nada. Ni tan siquiera les dice que les va a pagar. Simplemente les dice: veniros conmigo. Veniros a la viña. Veniros conmigo. Y le ordenó que comenzaran a trabajar con los que habían sido contratados los primeros. Estos trabajadores, cuando llega la hora de pagar, reciben el salario de un día completo. Cuando los que habían visto esto, ¿no? Tú imagínate que tú llegas aquí a las 5 de la tarde, a las 6 hacemos el jornal, digo: venga, págale, y te dan 100 euros, ¿no? Y yo, que llevo aquí desde las 8 de la mañana, digo: guau, pues si a este le han dado 100 euros por una hora, a mí 800. ¿Sí o no? ¿Tú qué hubieras pensado? Venga, no nos engañemos. ¿Hubieras pensado así o no? Hubieras dicho: a mí me van a dar los mismos 100 euros. No, tú hubieras dicho: wow, números, calculadoras, tiki tiki, una hora, 100 pavos, 800. Es el razonamiento lógico. No pasa nada, somos humanos, Es lo lógico, es lo normal. Pero su pago fue el mismo. Cuando se dieron cuenta de que lo que les iban a pagar, empezaron a quejarse. Esto no es justo. Esto no es normal. Estos hombres trabajaron una hora y tú les pagas lo mismo que a nosotros, que llevamos aquí partiendo la espalda desde las 7 de la mañana. Pero tú eres injusto, eres un ladrón. Me imagino que le montarían al pobre hombre una movida que no veas, ¿no? Pero... Y el dueño le contestó: yo no he hecho nada malo.
Yo te he dicho a ti, vente a trabajar por 100 euros. Tú has dicho que sí. No es problema tuyo lo que yo hago con mi dinero. Esa es la respuesta que el dueño les da. ¿De qué te estás quejando? Quéjate si te hubiera dicho 100 y te estuviera dando 50. Entonces tendrías derecho a quejarte. Pero si yo te he dicho 100 y te he pagado 100, ¿por qué me reclamas? ¿Acaso me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer con mi dinero? Fíjate qué enseñanza tan tremenda. Fíjate el punto de pensar de este hombre. Este hombre es tan celoso, pero ¿sabes por qué es tan celoso? Porque el hombre es generoso. Y es tan celoso porque él es capaz de dar. Los otros eran unos ratillas. Solamente estaban por el dinero. Por eso cuando ven que alguien es generoso, se enfadan. Pero ¿por qué le da a él más que a mí? Y Jesús entonces nos da una moraleja. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mateo 21 al 16 lo vamos a leer brevemente. Dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo sobre el mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted nos ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor todo el día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que yo no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Cómo respondes a esta historia? ¿Cómo respondemos a esta historia? Si eres como yo, pues a veces simpatizas con los que trabajaron todo el día, ¿verdad? Pero ganaron lo mismo. Si piensas como yo pensaba, es que no es justo. Es que realmente no es justo. ¿O te parece justo? Humanamente no es justo. Humanamente no es lógico. Pero ¿sabes qué? Tenemos que empezar a pensar y a tener la manera de ver las cosas que Dios tiene, no las que nosotros tenemos. No la manera en la que nosotros pensamos, sino la manera en la que Dios piensa, la manera en la que Jesús ve las cosas. Mira, el mundo veía a un endemoniado. Jesús se encontró con él y fue el primer misionero de la Biblia. El mundo veía a un hombre, a una mujer con flujo de sangre y la apartaban. Y fue una mujer que recibió la gracia de Dios. Los judíos veían a una mujer sirofenicia que no tenía derecho ni a acercarse a Jesús. El mismo Jesús le dedicó unas palabras duras, pero al final alcanzó el milagro, porque ni aún en todo el pueblo de Israel había hallado tanta fe como en esta mujer. Los pensamientos que Dios tiene no son nuestros pensamientos. La manera de ver las cosas que Dios tiene no es nuestra forma de verla. Esto es ilógico, lo mires por donde lo mires. Pero, ¿sabes qué? Vamos a ver un poco más a fondo. Cuando observamos al dueño de la hacienda, nos damos cuenta que este propio dueño tenía algunas acciones que parecen no tener sentido. Por ejemplo, él tuvo un capataz, pero el capataz no aparece hasta la última parte de la historia.
Él tenía un capataz, le dice, hey, coge el dinero y págales. Ni tan siquiera es él el que está pagando, es el capataz. Pero este hombre no se menciona hasta la última parte de la historia. ¿Por qué no lo envió el patrón a trabajar, a buscar a los trabajadores? ¿Sería normal o no? Lo más normal es que tú tengas un capataz y, por sea que se encargue, ¿no?, de buscar a la gente. El jefe de la empresa no te suele contratar, para eso está Recursos Humanos. Y tú llevas tu currículum y te hace una entrevista y a lo mejor el jefe ni te conoce. Es que ni lo has visto, ni sabe cómo te llamas, ni sabe de dónde vienes. Para eso hay un filtro, ¿verdad? Tú llegas, entregas, haces la entrevista y si les parece bien tu perfil te dan el trabajo y si no, pues a seguir buscando. Pero este patrón los contrata personalmente. También parece extraño que el patrón, un hombre de dinero y posición, fuera varias veces al pueblo a contratar más trabajadores. Tenía tan poca experiencia. ¿Tú piensas que este hombre que tenía viñedos, que posiblemente llevara toda la vida cultivando la viña, ¿tú crees que este hombre no sabía a golpe de vista toda la gente que le hacía falta? ¿Tú has pensado esto alguna vez? ¿Por qué fue varias veces? Porque lo lógico, él sabía, necesito 20, me llevo a 20. Él sabía perfectamente lo que le hacía falta. Sin embargo, él comenzó a ir escalonadamente y dice que al que veía, se lo llevaba, claro. También alguno de ellos podía haber dicho, yo no quiero trabajar. También podía haber decidido no huir. Pero él se los llevaba. Veniros a la hacienda conmigo. ¿Sabes? El texto no nos da esta idea. Yo creo que lo que el texto nos enseña era la compasión que este hombre tenía y le movía a darles trabajo. Era la compasión que este hombre tenía hacia la gente que no podía trabajar, que no podía llevar un jornal a su casa, que no podrían alimentar a su familia. Y este hombre fue movido. Por eso sucesivamente pasaba y por cada vez que pasaba se llevaba unos pocos. Mira, cada ciudad, aún hoy en día, hay sitios donde se ponen trabajadores para que los contraten. Por ejemplo, la Pantera Rosa hay uno. Tú pasas de madrugada a las 5:30, a las 6 de la mañana y hay gente esperando. Aquí en la rotonda de Alboraya hay otro. Pasa gente esperándolo sobre todo para cortar naranja. Y hay 20 o 30, 40 personas. Yo cuando salía de trabajar a las 6 de la mañana, ya estaban ahí. Y cuando pasaba para irme a trabajar, que entraba a las 6, a las 5:30 que pasaba, incluso 5:15, ya había un montón de gente en esa rotonda esperando que pasaran furgonetas para llevárselos a trabajar. Pero a lo mejor no había trabajo para todos. ¿Y sabes cuál era el problema? Que ahí el jefe ya no volvía. El que no subía a la furgoneta, ese día no curraba. Ya no volvía. Porque ni tan siquiera el jefe. Era uno que encima era un buitre que le cobraba la furgoneta por llevarlo a trabajar. Y le tenían que pagar. Y encima le robaba el jornal. Porque así funciona la historia. Si a él le pagan a 7, él les paga 5. Y encima les cobra el transporte. Igualito que este hombre. Esa es la mentalidad del ser humano. ¿Sabes qué? Cuando alguien está en desgracia, siempre hay alguien que es capaz de sacar provecho. Y esto es brutal. Esto habla de la miseria del ser humano, del egoísmo del ser humano. Pero este hombre fue diferente. Tengo un capataz, pero no voy a ir yo personalmente. Voy a ver la necesidad de la gente. Voy a pasar vez tras vez. Me imagino que a veces los que van pasando en el coche, que hay que hacer estos vagos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vienen de fiesta? Pues no, se van a trabajar. Están esperando trabajar, ¿verdad? Pero así no lo veía el patrón. Este hombre sentía la necesidad de ayudar a estas personas. Regresó personalmente varias veces durante todo el día. Hasta que llegó un momento que ya no tenía lógica. Se los llevaba, imagínense, se los llevaba a las 5 de la tarde para trabajar hasta las 6. Era ilógico completamente. Cada vez que llegó, se llevaba unos poquitos. Y al final del día, con gusto, dio más de lo necesario para que cada hombre se llevara el salario de un día completo. Con toda justicia, podría haber pagado a unos más y a otros menos. Y nadie le hubiera podido decir. Es más, le dijeron que era injusto por hacer lo que él quería hacer.
Si hubiera pagado a ti 800 y a ti 100, nadie le hubiera podido decir que era injusto, porque hubiera pagado lo justo. Hubiera pagado lo que aparentemente es justo. Pero él decidió pagarles a todos por igual. Le costó dinero, pero mostró su generosidad. ¿Qué tenemos que aprender en esta historia? ¿Qué nos representa esta historia? Mira, Jesús es el patrón. Jesús es el patrón. Dios es el patrón. En el Salmo 103, versículo 8 nos dice que el Señor es clemente y compasivo. La palabra compasivo significa sentir con. Dios nos mira desde lejos, Él se acerca, Él te ve en tu situación, Él vuelve a pegarse otro paseo, Él te vuelve a ver en la misma situación. Y como el patrón fue compasivo, Dios es compasivo. Dios también es generoso. Él da libremente como quiere a cada persona. Jesús señaló la generosidad de Dios en la creación cuando dijo en Mateo 5:45, Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, que llueva sobre justos y sobre injustos. ¿Tú qué hubieras dicho? Que llueva a los buenos y a los enemigos al desierto y con polvorones. ¿No? Como aquellos discípulos. No nos han dejado entrar, Señor, manda fuego y pega fuego a la aldea. Eso eran los que andaban con Él. Eso eran los que andaban con Él, imagínate. Trozos de carne con patas. ¡Manda fuego! ¡Consúmelo! ¿No? Menos mal que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos. Porque tú te consideras bueno o malo. No me contestes. Vamos a dejarlo 50-50. 50 bueno, 50 malo. Vamos a dejarlo a un 50. Dios, ¿sabes? Ofrece salvación generosamente a todo el mundo, aunque le costó la sangre de su único Hijo. Jesús ofrece salvación a todo el mundo, aunque le costó la sangre de Jesús. Claro que la salvación va a depender de la actitud que tú tomes ante el llamado de Jesús. Él va a ir en tu necesidad y Él va a decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy llamando a tu vida. ¿Qué haces? ¿Vas a abrir la puerta o la vas a seguir manteniendo cerrada? A mí me impacta esto, porque a pesar de que realmente hay un amor de Dios y realmente hay una predestinación hacia la humanidad no fue creada para ser condenada. A pesar de esto, lo que me alucina es que Dios respeta la capacidad de decisión de cada ser humano. Y esto es increíble, y esto se ve en la cruz del Calvario. Allí hay 3 cruces, en una está Jesús, en otra 2 ladrones. Empieza la historia y dice que los 2 le insultaban. A veces pensamos que uno era guay y no le insultaba. No, no, no. Los 2 estaban insultando a Jesús. Lee bien los evangelios. Pero llega un momento que en uno de ellos ve algo. Yo no sé si fue una palabra, yo no sé si fue un pensamiento, pero él ve algo. Y el otro sigue insultándole y este le dice, pero vamos a ver, ¿pero qué te pasa? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí pagando lo justo, pero este no ha hecho nada. Y todavía le sigues insultando. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, de cierto te digo que entrarás conmigo en el paraíso. ¿Tú ves a Jesús suplicándole al otro? Oye, mira, tío, que yo soy el Hijo de Dios, macho, que te vas a ir al infierno. Chico, que te enteres que estás ennortado, hombre, ¿qué te pasa? ¿Tú lo ves? 2 hombres, camino de vida y camino de muerte. ¿Qué escoges? A mí esto me alucina, que Dios nos dé el libre albedrío y respete nuestro libre albedrío hasta las últimas consecuencias. La capacidad de elegir. Dios no anula la voluntad de nadie. Dios cambia nuestros pensamientos. La Biblia nos enseña a cambiar vuestra manera de pensar y cambiará vuestra manera de vivir. Porque al fin y al cabo, como un hombre piensa,
así es. Esto es tremendo. ¿Qué vas a hacer con la salvación? Dios es justo. Como el patrón que prometió pagarle a los trabajadores lo que era justo, Dios nunca le da a nadie menos de lo que merece. Dios nunca estafa a nadie. Dios no tiene favoritismos. Aunque yo a veces me lo pienso, porque hay algunos que digo, no veas cómo los miman. ¿A ti no te pasa esto? Que te dan ganas de decir, mira, aquí a mi lado, porque no veas cómo pillas, ¿verdad? Pero Dios no tiene favoritismos. Para Dios no hay unos que les caen mejor y otros que les caen peor. Dios no hace acepción de personas. Mira, el hombre pone etiquetas. Dios es experto en quitar las etiquetas. Dios no va diciendo, tú sí, tú no, a tú me caes mejor, a ti te voy a dar, tú aquello hago con el carácter, ni agua. El otro, mira no sé qué, el otro, fíjate, este es un mentiroso, ¿cómo le voy a dar al que miente? O aquel si es un revoleras, o el otro si es un rebelde, o aquel... No, Dios conoce nuestro corazón y encima, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay tanta gracia sobre gracia que no nos da lo que merecemos. Y eso es algo que debemos de entender. Si Dios nos diera lo que merecemos, wow. Pero ¿por qué me dices eso? Mira, amado, conoces la Biblia, ¿no? ¿La conocéis la Biblia? ¿Sí, no? Pues tú sabes lo que dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Si Dios nos tuviera que dar lo que merecemos, ¡buah! Creo que no quedaba ni uno. Yo creo que por eso a veces Cristo tarda tanto en venir, porque si viniera se iría solo. Y creo que en su misericordia todavía está esperando a ver si alguno más se arrepiente. Y a ver si alguno más. Porque la iglesia todavía tiene muchas arrugas para irse con Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, si esto no te hace ser misericordioso y compasivo con la gente, entonces no sé qué es lo que te va a hacer serlo. Si tú no entiendes que estás recibiendo gracia sobre gracia, cuando lo que merecías es castigo sobre castigo, difícilmente vas a poder ser generoso con nadie, difícilmente vas a poder ser compasivo con nadie, porque el que no recibe compasión no puede mostrar compasión. Tengamos cuidado con estas cosas. Dios es un Dios justo. Y te voy a decir más. Dios no es que te dé lo que te mereces, te da más de lo que te mereces. Por eso es gracia sobre gracia. Dios te da más de lo que mereces. Ni tan siquiera es justo en ese sentido. Te da más de lo que mereces. Jesús refleja esta actitud a la perfección. Así como el patrón fue en persona a contratar a los trabajadores, Él se hizo hombre, vivió entre nosotros, su compasión y su generosidad lo llevaron a la cruz, donde pagó el precio que nosotros deberíamos de haber pagado. Te pregunto, ¿no se merece esto toda nuestra adoración? ¿No se merece esto toda nuestra gratitud? ¿No se merece esto toda nuestra alabanza y toda nuestra devoción? Aunque a veces las cosas no vayan como queremos. Ese es el problema. Enfócate más en lo que tienes y no en lo que necesitas. Porque eso te hará ser una persona agradecida con lo que tienes y no quejica por lo que te falta. A veces no nos damos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Pero no se merece esto. Mira, el día que yo entendí, a mí me costó mucho entender esto, porque yo creí en Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Y yo vi la obra de Dios en mi vida y todo esto, y entendí el perdón de Dios en mi vida y todas estas cosas, ¿vale? Pero a mí me costó mucho entender este principio. A mí el principio de la cruz me costó mucho entenderlo y mucho más aplicarlo a mi vida. Y yo trato de vivir mi vida a los pies de la cruz. Me costó mucho entender esto. Porque yo decía, sí, bueno, es que Jesús murió por todos. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero es que es una diferencia muy grande. Creer que Dios murió por todos a creer que Dios murió por ti. Esto es como cuando tú estás escuchando en la iglesia que Jehová es el proveedor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Muchas, ¿no?
Jehová proveerá, ¿no? Y así, cuando uno está pasando dificultad, ¿no? Le dices, tranquilo, Dios proveerá. Tú tranquilo, pero no le das ni un litro de leche, que se lo dé Dios. Dios proveerá. Yo tengo 100 euros en el bolsillo, pero no tengo la mínima intención de darte ni un pavo. Hermano, Dios proveerá, tranquilo. Confía en Dios, que Dios no falla. Fíjate que no hay ni a un justo desamparado. Y le sueltas una retahíla de versículos, y te queda más ancho para el largo y tú te vas a comprar comida y el otro quién sabe lo que va a comer. De vez en cuando anímalo, pero también le alimentas, porque esto es lo que cuenta también. Y de paso aprenderás a ser generoso y aprenderás a dar al que no tiene. Esto a veces cuesta. A mí me costó mucho aprenderlo, pero gracias a Dios lo estoy aprendiendo. Yo me comprometo a veces a dar ofrendas que ni tengo. Me comprometo a darlas, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y no la tengo, pero al final la pasta sale y la puedo dar. A veces reto a Dios con esas cosas. Y Dios responde. Pero ¿sabes lo que pasa? Tenemos que entender este principio. No es lo mismo creer que Dios es un proveedor que... Mira, cuando tú... Es que Dios provee, vale. Pero... ¿a ti te ha pasado alguna vez? Porque a mí me ha pasado. Y yo así lo he entendido, ¿no? Es como... Para que Dios entiendas que Dios es tu consolador, primero tienes que llorar, ¿no? O tú vas a consolar a alguien que se está partiendo de la risa, ¿que no? ¿No? Tú vas al que está hecho polvo llorando, ¿no? Tú al que... ¿para qué le vas a consolar? ¿No? ¿A ti te ha pasado alguna vez de esto que estás en casa que no tienes ni uno? Eso cabe en la nevera y te deslumbra de lo blanca que está. ¿Te ha pasado esto? A mí sí. A mí me ha pasado. De abrir la nevera y decir, la vuelvo a cerrar, me deprimo más. Y ver allí un huevillo o algo, ¿no? A mí me ha pasado. Me ha pasado. No te creas que no. Y me las he visto duras, muy duras. Nosotros metíamos un hueso del jamón que no era de jamón ni nada, solamente para que diera sabor, era imaginario. Porque ya el hueso estaba más pelado que... Pero nosotros lo hervíamos, qué bueno está el cocido, qué cocido, sí. Pero era cuestión de ser... A mí me ha pasado, estar sin un duro. Y de repente, llega alguien y decirte, hola hermano, hola, ¿qué tal? Bien. Mira, no quiero que te molestes. No, hombre, no me voy a molestar. Es que Dios me ha dicho que te dé esto. Plus. Y ponerte 50 o 100 euros. Y tú dices, ¿pero qué me voy a molestar? Pasa a mi casa, hombre, tirando un beso. Si me acaba de quitar un marrón que no veas. Ven aquí, mi casa siempre estará abierta para ti, brother. ¡Guau, lo que haga falta, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando tú has pasado por ahí y has visto la mano de Dios, entonces entiendes que Jehová no es el proveedor, es mi proveedor. Y entonces la película cambia. Cuando tú estás enfermo y Dios no sana al de la silla de al lado, sino que te sana a ti, entonces entiendes que Jehová es tu sanador. Y cuando tú no, pues sabes, Él no es Dios, Él es mi Dios. Y tú sabes lo que pasa cuando tú empleas la palabra mi, que estás metiendo el concepto Dios en tu corazón. Ya no es Dios, ya no es un Dios, ya no es un Salvador, no, es mi Dios, es mi Salvador, es mi Jesús. Y la cosa cambia. Porque entonces empiezas a entender que Jesús no solamente murió por todos los que estamos aquí, sino que murió particularmente por ti. Fíjate si eres importante. Quizá toda tu vida diciéndote que no sirves para nada como a mí, y resulta que llega uno y muere por ti. Y cambia tu vida. Y transforma tu vida. Tremendo. Esto es gracia sobre gracia. Y el día que tú entiendes que no vas a recibir lo que te merecías, sino lo que Dios ha pagado por ti, el día que tú ves la gracia de Dios funcionando en tu vida, ese día tu vida empieza a cambiar. Y dejamos de vivir un cristianismo con medias tintas y empezamos a vivir un cristianismo radical. Por amor a aquel que nos salvó. Por amor a aquel que dio la vida por ti y por mí. Gracia sobre gracia. No solamente no recibiste lo que merecías, sino que recibiste más. Cuando el patrón, pero fíjate qué diferencia hay, estoy terminando con esto. ¿Qué diferencia hay entre la actitud del patrón y la actitud de los trabajadores? Cuando el patrón muestra compasión,
los otros muestran egoísmo. Cuando los otros buscaban todo lo que pudieran conseguir para su beneficio, mientras que el otro está buscando la compasión, el otro está diciendo, ni traigan más gente y cómo encima le pagan los mismos que a nosotros. Les quedaba por dentro que otras personas recibieran la bendición. Y tú podrías decir, qué bueno, pastor, yo no soy como ellos, ¿verdad? Podríamos decir eso. Pero a veces, qué difícil es ver cuando a otro le dan un reconocimiento que piensas que no mereces tú, ¿verdad? ¿A ti no te ha pasado eso? ¿Sí o no? Solamente me pasa a mi hijo, ni qué pastor mal carnal tenéis, de verdad. ¿A ti no te ha pasado esto? Ahí estás como hormiguita trabajando 10 años en tu trabajo, de repente llega una promoción y se lo dan al más vago. Y tú dices, yo aquí matándome para trabajar y este que no pega ni palo al agua, encima lo reconocen. ¿Has pensado eso alguna vez o no? ¿Sí, no? O cuando has visto que la bendición llega al hermanito y no te llega a ti. Te voy a dar un antídoto contra la envidia. Te voy a dar un antídoto. Lo dice la Biblia. Alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Ese es el antídoto perfecto para alcanzar el contentamiento en tu vida. Alégrate con los que se alegran. Alégrate con los que son prosperados. Ríe con los que ríen, con los que están contentos. Da gracias a Dios por los logros de los demás. Bendice. Y te aseguro que tu manera de cambiar pensará y tu manera de ver el Evangelio también cambiará. El patrón fue generoso, pero sus trabajadores eran tacaños. El patrón fue capaz de dar, ellos como niños, mío, 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 no es justo, no es justo. El patrón fue generoso, los otros tacaños. El patrón fue cumplido, él cumplió lo que dijo. Él no engañó, los otros fueron celosos. Tuvieron celos de los que ganaron lo mismo, pero el patrón fue cumplido. Él pagó lo que dijo que iba a pagar. Pero mientras que él era un hombre honesto, los otros eran unos piratas. Eran celosos, tuvieron celos. ¿Y estos qué pasa con estos? ¿Quién se han creído estos que son? ¿Por qué cobran lo mismo que yo? Esta historia nos confronta con una decisión. Vamos a cambiar a veces nuestro egoísmo por la gracia de Dios. Cuando tratamos de controlar la gracia de Dios, en lugar de recibir y someternos a ella, nos oponemos a Dios. Cuando tú tratas de decirle a Dios lo que es justo y lo que no es justo, estás oponiéndote a la palabra de Dios. Hay algo muy dentro de nosotros que a veces nos lleva a ser quejumbrosos, nos lleva a quejarnos, ¿verdad? Yo hace años tuve que tratar esto seriamente con mi vida. Porque de 100 palabras que decía, 85 eran quejas. Y tuve que tratar esto con mi vida. Y tuve que decir, pero no pasa, era una queja con patas. Se hacía sol porque hacía sol, se hacía frío porque hacía frío, se había agua caliente porque hacía caliente. Yo nunca estaba contento con nada. Y tuve que cambiar esta manera de hablar, y tuve que cambiar esta manera de pensar, para empezar a ser una persona agradecida con lo que tengo. ¿Sabes? Doy gracias a Dios por esta simple botella de agua, porque hay países que tienen que caminar 5 kilómetros con un cubo roto, cuando llega les queda la cuarta parte para poder tener agua, y yo hago así y la bebo. Doy gracias a Dios por el agua y doy gracias a Dios por no haber nacido en aquellos países, porque estarían como aquellas personas. ¿Eres agradecido con lo que tienes o te quejas porque no está a tu temperatura? Esto es como el que abre la nevera y hay 200 yogures de 200 marcas. Es que no hay el que me gusta. Si fueras conmigo, hijo mío, ibas a comer lo que yo te diga. Seamos agradecidos con lo que tenemos. Demos gracias a Dios con lo que tenemos. Porque la gratitud a Dios es el principio de la bendición. Cuando tú recibes de gracia lo que recibes y eres capaz de dar gracias a Dios, aunque no te guste, empezaremos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay algo en nosotros, son actitudes que Dios nos llama a abandonar. Dios te llama y me llama a abandonar estas actitudes.
Por ejemplo, si ya llevas 7 o 10 años en la iglesia y de repente llega uno y a los 3 meses Dios lo levanta y a ti no, ¿qué pasa? ¿Te mosqueas o no? Este que ha llegado al último, no. Todavía no has enterado que no eres el hombre, que es Dios el que levanta a la gente. Aún no lo has entendido. 20 años en la iglesia y no te has enterado del primer principio. Todo lo que el hombre levantará caerá. Todo lo que Dios levanta es inamovible. Nadie lo puede mover. Así que si te tienes que levantar, asegúrate que estás siendo levantado por Dios. Porque todo lo que el hombre levante caerá. Solamente permanecerá aquello eterno, aquello que es levantado por Dios. Pero a veces nos da envidia, es que yo llevo más tiempo, creemos que el cristianismo tiene peregrí. Pastor, es que mi padre ya era pastor y mi abuelo era pastor, ¿y qué? Como no te conviertas te vas al infierno de cabeza, chacho, que esto no es por currículum, que esto es personal o no te has enterado aún. Mi hijo, como no se arrepienta, se irá al infierno. Como miré yo, o como me iba yo si no me hubiera arrepentido. La salvación no es por... ahora no, es que mi bisabuelo ya era. ¿Y qué? ¿Tú qué eres? ¿Qué estás haciendo tú con la gracia de Dios? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? Es más, te voy a decir más. ¿Qué estás haciendo tú con la enseñanza que posiblemente esos hombres te dieron? Porque si fuiste creado en el Evangelio tienes un gran privilegio. Yo se lo digo a estos jovencitos. Aquello, ojalá yo hubiera nacido en una familia cristiana. Ojalá me hubieran enseñado de chiquitito lo que he tenido que aprender casi con 25 años y reventado de la vida. Cuántas cosas me hubiera ahorrado. Pero también hubiera tenido que tener la capacidad de obedecer lo que se me estaba enseñando. Porque muchas veces rechazamos lo que se nos está enseñando. Lo rechazamos. Esto no, es que no, esto para aquel, esto para el otro, esto para... Cuidado cuando hacemos estas cosas. La salvación es personal e intransferible. ¿Qué estamos haciendo con la gracia de Dios? ¿Qué estás haciendo con el perdón de Dios en tu vida? Fácilmente pensamos que la cosa va por otro lado y creemos que las cosas en el reino de los cielos van por galones. Quizá nos parece mal que alguien pueda afectar a Jesús. Mira, yo he escuchado a personas, yo que de verdad me encuentro con cada cosa por ahí. Me he encontrado con gente que se molesta y que duda. Fíjate lo que te voy a decir, esto tiene que ver. Yo me he encontrado con gente que le cuesta aceptar que tú ahora vayas a un hospital y haya un enfermo que está a punto de morir y llores por él y esa persona afecta a Jesús y se vaya al cielo, se mosquean, dicen, en 10 minutos al final de su vida si os salvo, yo toda mi vida aquí sacrificándome, como los obreros. No es justo. Ha recibido en un abrir y cerrar de ojos lo que yo llevo 40 años guardando. Y he encontrado gente que y te dice, no, madre, eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Ahora, tampoco me digas, pastor, me voy a vivir la vida y cuando esté a punto de morirme, allá en el último suspiro, las últimas palabras, Señor, me arrepiento. Porque entre otras cosas no sabes cuándo te va a llegar la hora. Y no sabes si vas a tener tiempo. Mira, en la Biblia solamente hay una salvación así. ¿Sabes cuál es? La del ladrón. No hay más. Pero eso no significa. Pero hay gente que parece que les molesta estas cosas. Yo toda mi vida sacrificándome y este llega ahora y afecta a Jesús y tiene el mismo lugar que yo. Pues sí, el mismo que tú. Igualitito. Va a ir al mismo sitio, lo va a encontrar allí. ¡Hombre! Te estaba esperando, tío. Llevo 10 años esperándote. Esto es así. Si pensamos así, mostramos lo lejos que estamos de ver las cosas como Dios las ve. Se nos olvida que somos salvos solo por la gracia de Dios. No merecemos nada de lo que Él nos da. Si todo lo tenemos por gracia, ¿cómo vamos a quejarnos cuando alguien recibe otra bendición que nosotros no hemos recibido? Si todos entendemos que todo lo que tenemos es por gracia, ¿cómo vamos a molestarnos porque otros alcancen lo que todavía nosotros no hemos alcanzado?
Mira, Dios nos está llamando a decidir a dejar esa desconfianza entre lo que es justo y lo que no es justo. Dios nos llama a acercarnos a su corazón con generosidad. Dios nos llama a acercarnos a su corazón con compasión, a ver a las personas como Él las ve, no como competidores, sino como gente que necesita de su gracia y de su amor. Igual que nosotros. ¿Qué haremos? ¿Aprenderemos aquello que de gracia recibisteis, de gracia dad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Jesús nos está llamando a que veamos a la gente como Él la ve. Y que nuestro corazón sea como Él fue. Y que aunque haya sido a las 9, haya sido a las 12, haya sido a las 3, haya sido a las 5, no importa. Sigue yendo. Porque Dios sigue buscando a aquellos que se van a una eternidad sin Dios. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Recuerda algo, en el reino de los cielos no hay nada que se pueda comprar. Como escuchábamos hace un momento, algunos hombres quisieron vender la salvación, pero esto no funciona. En el reino de los cielos no hay nada que se pueda vender. En el reino de los cielos nadie es mayor que nadie. Es más, se nos enseña, fíjate, se nos enseña que si alguno quiere ser el mayor, que sea el que más sirva. Pero ¿sabes qué? Si todos adoptáramos esta actitud, aunque fuera por egoísmo, solamente por querer ser más que los demás, si todos adoptáramos esta actitud simplemente por egoísmo, nos encontraríamos sirviendo a Dios y siendo iguales. Porque todos nos haríamos pequeños para ser grandes. En el reino de los cielos no hay nubes más altas, no hay adosados, ni hay apartamentos con jacuzzi, no, todas las moradas son iguales. Allí vamos a ser todos iguales, no hay alta sociedad, somos todos iguales de verdad. Porque para Dios somos todos iguales, tu vida no vale más que la mía, ni la mía más que la tuya. Para Dios somos iguales. Nosotros recibimos perdón cuando merecíamos castigo. Te pregunto, ¿eres capaz de perdonar cuando te ofenden? Porque tú recibiste perdón cuando lo que merecías era castigo. Pero a veces luego nosotros somos como aquel que dice la Biblia, que saliendo de delante del juez se encontró con uno que le debía la 10ª parte de lo que él debía y le dijo meterlo a la cárcel. Cuando a él le acababan de perdonar lo que en toda una vida no podría pagar. ¿Qué hacemos con la gracia de Dios? Es cierto que el hombre fue escogido por Dios, pero también es cierto que el hombre debe de escoger a Dios. ¿Tienes un coche, iglesia? ¿Tenéis coche? ¿Algunos tenéis coche? ¿Sí o no? Aunque no os guste, pero tenéis coche. Gracia sobre gracia. ¿Tienes hijos? No te quejes de ellos, aunque te den dolor de cabeza. Porque los hijos nunca son una maldición, no lo olvides. ¿Tienes amigos? ¿Tenéis amigos o no? ¿Sí? ¿No? No me digas como aquellos que son muy así, ¿no? Hay gente que es muy... quiere quedar así muy guay, ¿no? Dice, yo amigos los cuento con los dedos de la mano y me sobran dedos. Pues qué patético, tío. Qué patético. Que tengas 50 años, tío, y tus amigos los cuentes con los dedos. Qué patético, tío. Qué vida más patética, tío. Yo le digo, muy bien, no, que sé, no. Si yo soy uno de los dedos, ¿no? Porque eso querrá decir que me he ganado el derecho a contar en los dedos de tu mano. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Cuánta ignorancia tenemos a veces, iglesia. A veces somos tan... ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero o no? Sí. Yo veo vestidos, ¿no? ¿Tenéis algo, no? ¿O no? Aunque sea unos eurillos, ¿no? O sea, no tengo mucho. Bueno. Eso es gracia sobre gracia. ¿Tienes salud? Eso es gracia sobre gracia. ¿Tienes familia? Más gracia sobre gracia. ¿Sabes por qué? Porque no nos merecíamos nada. Os animo y me animo, iglesia, a que empecemos a entender esto.
no pongamos freno a la gracia de Dios. Y nunca menospreciemos la gracia de Dios. No seamos como aquellos que le pidamos cuentas a Dios de cómo Él hace las cosas. Porque Dios es soberano, amados. Pero cree algo. Cuando Dios te da algo, y esto es algo que me ha costado también aprender. Cuando Dios te da algo, y sabes que ha sido Dios, aunque tú consideres que puede haber algo mejor, no te engañes. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Así que confórmate con lo que tienes y deja de menospreciar aquello que se te ha dado. Es como si te dan una camiseta negra y dices, hombre, muy guay, pero podría haber sido amarilla. Y encima se lo dices al que te la ha regalado. Se acabaron los regalos para ti, Safi. A veces somos así, ¿o no? O solamente soy yo. Porque yo soy muy gamba. Pero me queréis, ¿a que sí? Yo también os quiero. Pero que ojalá entendamos de verdad lo que hemos estado hablando aquí en esta mañana. Ojalá entendamos que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y la misma misericordia que alcanzamos es la misericordia que debemos tener con los demás. Y el mismo grado perdón que hemos tenido, así debemos perdonar a los demás. Y lo mismo que hemos recibido de gracia es lo que debemos dar. De gracia recibisteis, de gracia dad. Fue tremenda la lección. Fue tremenda. Y creo que fue tremenda aún para los que cobraron lo mismo. Creo que estos también fueron los primeros que se quedaron alucinando. ¿Me vas a dar lo mismo que a él? Incluso a lo mejor alguno hubiera dicho, es que no es justo que me lo des. ¿Y qué? Si yo quiero dártelo. Vivamos una vida conforme a la altura del precio que se pagó por cada uno de nosotros. Pero que nunca se nos olvide, nadie es mayor que nadie. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay nacional. Dios dijo de toda tribu, lengua y nación. Allí no somos españoles, ni chinos, ni japoneses, ni italianos. Allí somos todos iguales. Allí somos todos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales porque Él no hace acepción de personas. Iglesia, esto es gracia sobre gracia. Nos ponemos en pie en esta mañana. Y me gustaría, mientras que los chicos cantan, pudiéramos meditar en estas cosas. Y si te sientes identificado con algo de lo que hemos hablado aquí en esta mañana, es el mejor momento para que lo pongas delante de Dios. Y dejes que sea Él el que obre en tu corazón.